A mí mi profesora de primero de primaria, el día de la clausura, no sé por qué me llamó aparte. Me dijo, ven acá, te voy a hacer un regalo. Yo no entendía por qué ella me iba a hacer un regalo. Me dijo, mira, te regalo este librito, estaba envuelto en papel de regalo. Yo lo destapé y se llamaba El Patito Feo. Y me encantó esa lectura y yo creo que eso incidió en que yo me inclinara por los libros, me incliné a leer. Fui un lector consumado por lo menos durante unos 25 años. Leí toda clase de cosas, leí literatura de todo tipo y eso con los años me hizo sentir la inclinación a las letras. Yo quería leer, quería escribir. Para esa época, por ejemplo, García Márquez acababa de recibir el Premio Nobel de Literatura, era un personaje nacional. Obviamente sus obras incidían, sus posiciones políticas, él dirigía, hacía parte de la dirección de la revista Alternativa. Parece increíble, pero por ejemplo Julio Verne, que es normalmente aceptado como un escritor de fantasía, de ciencia ficción, demás. Julio Verne, sin embargo, en sus novelas, como por ejemplo en La Isla Misteriosa, Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, él pinta un personaje que es el Capitán Nemo que dirige el Nautilus, el submarino ese que él ha creado. Él va a las costas de África y le lleva dinero y armas a los rebeldes africanos que están luchando contra los colonialistas europeos. ¿Entiendes? Eso lo describe Julio Verne en sus novelas, eso parece increíble, comprende que un escritor que parece que hecho para niños, en realidad él está escribiendo cosas que entrañan un espíritu de rebeldía, de lucha, de solidaridad con los oprimidos, con los explotados. Esas cosas a uno lo van influenciando enormemente, ¿no? La literatura del boom latinoamericano, fundamentalmente de los años 70, es una literatura rebelde. Era la literatura nacida en un continente de dictaduras, de represión, de crímenes. Y todo eso va calando en la cabeza de uno, ¿no? Y le va formando, aparte pues de sus estudios de filosofía, de economía, de sociología. En la Universidad Nacional yo viví una época muy bonita. Era decano de la Facultad de Derecho el doctor Eduardo Umaña Luna, y él le imprimió un sesgo humanista a la carrera de Derecho. Y por eso se introdujeron cátedras como Filosofía 1, 2 y 3, Economía 1, 2 y 3, Sociología 1, 2 y 3 en primero, segundo año y tercero de la carrera, que eran dictadas por gente de izquierda que necesariamente influyó en la formación ideológica de uno. Yo había sentido la inclinación por las letras, pero como había leído tanto, había aprendido que para escribir uno tenía que ser responsable. Uno no podía escribir cualquier cosa o cualquier estupidez o tontería o un tema baladí. El día que uno escribiera tenía que ser sobre un tema importante, un tema de trascendencia social, algo así. Y entonces pensaba que eso debía estar ligado a una experiencia personal, humana. Yo quería escribir, pero no encontraba el tema, no encontraba un campo para escribir. Ya todo estaba de alguna manera, por ejemplo, ustedes miren la literatura de Alejo Carpentier, El recurso del método, o usted mira El otoño del patriarca. Las grandes novelas sobre los dictadores latinoamericanos describen la persecución a la izquierda, las desapariciones, los asesinatos, como que eso ya estaba escrito. Entonces, ¿qué iba yo a escribir sobre eso si había gente que lo sabía hacer y mucho mejor que uno? Pero ya después de estar 10 años en las FARC, ya sentí que tenía como de qué escribir, porque ya tenía una gran experiencia en la guerra, en muchas situaciones relacionadas con el conflicto, con el sufrimiento de la población colombiana, con la persecución, con la muerte, porque entonces uno en la guerrilla descubre la cotidianeidad de la muerte, que hoy en día mataron a fulano, era mi gran amigo, desaparecieron a este otro, lo asesinaron, y entonces uno siente eso en el alma y quiere contarlo, quiere que esa gente no se muera para siempre. Entonces vale la pena hacerlos vivir en la literatura, que la literatura permite que no importa que pase el tiempo, ¿verdad? La gente sigue viviendo. Cada vez que alguien coge una novela y lee sobre el personaje, por ejemplo, yo escribía Quemarropa
sobre un muchacho samario que ingresó a las FARC, fue un gran compañero. Yo lo reviví en esa novela y todo el que lee la novela se encanta con José Marcos, como se llama él, lo adoran y hasta me reprochan por qué yo lo maté en la novela, ¿me entiendes? Digo, yo no lo maté, es que a él lo mató el enemigo. Precisamente lo que yo quería era que la gente sintiera eso, el dolor de que muera gente así que nunca debió haber muerto. En las FARC usted ingresaba y usted era un guerrillero raso. O sea, en las FARC nadie ingresaba de comandante, nadie ingresaba, que porque usted es de la ciudad, que porque usted es un doctor, que porque usted es un abogado, entonces venga, lo montamos de una vez acá, no. En las FARC había que vivir la experiencia, digamos, del guerrillero de base, del guerrillero raso. Tenía que pagar guardia, tenía que ranchar, tenía que cargar peso, tenía que remolcar, tenía que tirar machete, tenía que tirar pica, pala, hacer todos los trabajos materiales, ¿verdad? Y para ir adaptándose a la vida en la montaña. Claro, para uno de las ciudades eso fue muy duro porque echarse una maleta de 2 arrobas o más encima de la espalda con un fusil FAL, recuerdo, patamula lo llamaban en esa época, el FAL negro ese grande, ese fusil es de los fusiles más pesados, no recuerdo el peso, creo que son 11 o 12 libras, más las fornituras, más todo eso, y escoger por una loma arriba en medio de un barrial, eso resulta terrible, doloroso, se sufre. No, pues uno por su vocación de lectura procuraba tener muchos libros, ¿no? Pero no, eso era imposible, 1 o 2, eso... Lo que sí hacía uno era leer un libro y enseguida deshacerse de él, pasárselo a otro o algo. Yo ya había escrito algunos artículos para la prensa, siendo abogado, ejerciendo en Valledupar. Allá había un periódico que llamaba el Diario Vallenato, que recibía colaboraciones y yo enviaba de vez en cuando artículos y los publicaban. A mí me decían todos mis amigos que escribía muy bien, que los artículos que yo hacía eran muy bonitos, que muy bien redactados, muy bien elaborados. Después de estar en la guerrilla, en algún momento entonces necesitan enviarle una carta al obispo de Santa Marta, necesitan enviarle una carta al gobernador del Magdalena, a un senador, al Congreso de la República, bueno, lo que es la política. Entonces, Gabriel, ¿usted no nos podrá de pronto hacer un borradorcito de una carta que diga así, así? Claro, yo me pongo, oiga, qué carta tan bien hecha, ¿no? Y ya uno como que queda condenado cada vez que hay que hacer algo así. Venga, Gabriel, hay que decir esto, esto y esto, ¿por qué no nos la redacta? Entonces fui, y ya le van a uno reconociendo eso, ¿sí? Ala, este tipo escribe muy bien, eso. Entonces, lo que falta acumular es experiencia de vida guerrillera para hacer ya propiamente literatura. Yo vine a Barranquilla varias veces, estando en el 19 Frente, clandestino de civil, a hacer los boletines resistencia del frente. Escribía los artículos y por aquí contactaba a un impresor que nos hacía la edición, el diseño, todo. Y había revistas que yo redactaba, yo escribía todos los artículos, entonces tenían que aprender que un artículo era, dijéramos, de párrafos cortos, muy breves, otro para que pareciera escrito por otro era de párrafos largos, en uno no usaba punto y coma, sino simplemente la coma, en otro tenía que punto y coma, signos de admiración, o sea, yo trataba de variar para que no se dieran cuenta que era el mismo el que escribía, ¿verdad? Normalmente los artículos de la Resistencia no tenían firma, eso fue mucho tiempo después que ya empezaron a aparecer los nombres de los autores. Pero a veces aparecían, yo publiqué muchos artículos con nombres ajenos, yo me inventaba otros nombres, José María Pérez, cualquier nombre, y se ponía ahí. Entonces ya uno se va ganando ese respeto. Cuando ya empecé un día a hacer cuentos, me pasó que yo leí el primer cuento en un aula, en una obra cultural, versaba sobre la muerte de unos compañeros que habían perecido en un combate con los grupos paramilitares. Y entonces yo hice una historia muy bonita, esa historia se llama La caída del guerrero, aparece en el libro de La luna del forense, y me llamó la atención que yo cuando leí ese cuento, porque se lo leí al comandante que era Pastor Alape, mire lo que hice. Él me dijo, siéntese ahí, léame. Yo escribía a mano en un cuaderno cuadriculado.
Cuando yo empecé a leer el artículo, el cuento, iba pasando páginas del cuaderno y cuando yo levanté la cabeza que ya terminé, yo le vi a él que tenía 2 lágrimas aquí rodándole, ¿verdad? Y estaba conmovido y me dijo, ese cuento merece un trago, vamos a tomarnos un trago de whisky. Entonces me dijo que lo leyera en el aula, ante toda la unidad. Y cuando yo lo leí pasó lo mismo, la gente se abrazaba, lloraba, no, qué emoción. Entonces me dije, ve, yo soy capaz de hacer cosas que conmuevan, que estremezcan. Sí, la muerte fue lo que más lo impresiona a uno en un comienzo. La muerte es terrible, porque cuando una persona muere es como si la arrancaran del alma de uno, así la botaran, ¿verdad? O sea, desaparece. Eso produce una angustia enorme. Es difícil escribir cosas en una situación de esas. ¿Quién va a pensar en ponerse a escribir en medio de un combate? Uno lo que hace es, vive esa experiencia y después cuando tiene algún momento de tranquilidad, entonces saca un cuaderno, un lápiz y se pone a escribir. Ya después, como le digo, que ya reconocieron que escribía, entonces ya me dotaron un computador portátil para que escribiera, ya me era más fácil escribir en un portátil y cuidaba lo que escribía, que nunca se me fuera a quedar el computador o una memoria, algo así, porque perdía lo que había hecho. Y nunca lo perdí, eso sí lo cargaba como si fuera la propia vida. Pues de todas maneras uno por su origen, por su preparación académica, lo que fuera, un poco intelectual también, ¿no? Una persona que ha leído tanto y que ha estudiado, pues, como dice usted, en una guerrilla campesina, pues uno de alguna manera descolla, en algún sentido. No será el mejor para echar plomo, pero sí es el mejor para otro tipo de cosas muy importantes, a veces más importantes. Entonces yo empecé a ser de pronto como el secretario del comandante del frente, llamaba Dan Izquierdo. A él lo sacan en el año 90, lo llaman del secretariado, se va para el sur del Tolima, llegan otros mandos a dirigir el frente y entonces se apoyan en mí para muchas cosas. Yo me convierto casi como en un asesor. Cuando me trasladan al Magdalena Medio, que se funda el bloque, entonces empiezo a ser asesor ya de un comandante de bloque, ¿verdad? Cuando viene el proceso de paz del Caguán, que yo voy allá haciendo parte de la comisión temática de las FARC en esos diálogos, pues escribo también muchas cosas. En el Caguán fue hasta donde me di a conocer. E incluso en el Caguán se publica el primer libro, La Luna del Forense, en una edición que sacó las FARC, una edición de esas proletarias que se hacen para circular clandestinamente, sin ICBN, sin nada, ¿verdad? Y entonces allá, por ejemplo, encontré mucho respaldo en Alfonso Cano, en Raúl Reyes, en el camarada Jorge Briceño, cuyo hoy 22 de septiembre se conmemoran los 8 años de su muerte. El mono entonces, por decirlo de algún modo, se enamoró de mí. Me dijo, cuando se rompa esta negociación, que eso pues, sucede yo no lo mando a usted para el bloque del Magdalena Medio donde viene, yo lo dejo aquí para que trabaje conmigo. Usted aquí me es muy útil. Entonces me dejó ahí, de alguna manera entonces empecé a ser un poco como también un asesor, un ayudante, un auxiliar ya desde el mono, durante muchos años hasta que muere. Y después de Mauricio Jaramillo. Y cuando muere el mono me envían al Catatumbo y entonces empiezo a ser el asesor de Timo León Jiménez. Y Timo, por la muerte del camarada Alfonso, o el asesinato de Alfonso Cano, entonces él pasa a ser el comandante de las FARC, entonces termino siendo como el secretario del auxiliar o el secretario privado, como se quiera llamar, del comandante de las FARC, ¿verdad? Entonces yo no sé si eso sea tener un rango de alguna cosa, pero sí es el tipo que comienza de asesor del comandante de un frente y termina de asesor del comandante de las FARC, ¿cierto? A lo largo de los años. Entonces eso necesariamente implica que uno va como elevándose un poco de categoría, ¿cierto? Por decirlo de algún modo. Las FARC entonces consolidan ya su página nacional web, que es www.farep.co. Y entonces yo me dedico a publicar en la página de las FARC.
Y como yo estoy al lado de Timo, que es el comandante, él me propone incluso crear una columna que se termina llamando La Pluma de Gabriel Ángel, una columna en el portal web de las FARC, donde sale todo lo que yo escribo, que de alguna manera, sin pretenderlo, pero pues está muy, digamos, armonizada con la posición oficial de las FARC, como organización, como movimiento. Mire, yo escribí La Luna del Forense, que salió publicada en el Caguán y que vuelve a ser ahora reeditada para la Feria del Libro de Bogotá, en el mes de abril. Otra novela que hice en el 2004 que se llama Quemarropa, que le decía es la situación de las FARC en la costa atlántica, en la Sierra Nevada, la época de la aparición del paramilitarismo, de las ejecuciones, las desapariciones, los asesinatos. Bueno, y luego hago la novela Algún día será, que ocupa un espacio que va de los diálogos del Caguán, frustrados, a los diálogos de La Habana. Y como dicen, no hay tema más bonito que el amor, más atractivo que el amor, entonces yo en todas las novelas introduzco romance, una historia de amor en un contexto de guerra, en un contexto político, entonces hay un hilo, ¿sí?, que permite contar toda una serie de cosas de la guerra que vivimos las FARC. En Algún día será aparece la muerte de Raúl Reyes, de Iván Ríos, de el propio Marulanda, de Alfonso Cano, del Mono. Todo eso aparece ahí en esa novela. Sí, lo que necesitamos es tiempo. No, es que en las FARC usted escribía porque es que usted tenía en las FARC el desayuno, el almuerzo, la comida, el vestido, la hamaca donde dormir. Usted no necesitaba nada, nada. Hasta si conseguía mujer, las FARC se la mantenía. Usted no tenía que trabajar para sostener la mujer porque ella era una guerrillera y tenía los mismos derechos que usted. Entonces, usted no tenía que hacer, el matrimonio salía barato, ¿entiende? Pero ya aquí, en la vida civil, ya hay que trabajar para ganarse el pan. Hay que pagar arriendo, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar todo, hay que comprarse la ropa. Ahí sí que toca pensar cómo en mantener a la mujer o que ella ayude a la manutención. Y entonces eso lo absorbe a uno mucho. Y más en una situación como la que tenemos, en donde pues no nos han cumplido en muchas cosas, donde la reincorporación ha pasado por toda clase de trabajos. Entonces hay muchas cosas pendientes que si uno pudiera solucionar, si yo contara con una opción de, digamos, que solucione mis necesidades más elementales y pueda dedicarme a escribir, desde luego que tendría oportunidad de escribir muchísimas cosas. Pero pues bueno, todo es la lucha, ahí poco a poco iremos haciendo una cosa y otra. Claro. Sí, seguramente. Lo que pasa es que las armas en determinado momento, en determinado contexto, también juegan un papel extraordinario. Uno no puede, por ejemplo, la Revolución Cubana o la Revolución Sandinista son una demostración de que un pueblo alzado en armas puede producir hondas transformaciones, ¿verdad? Y mire usted que en ambos procesos después hubo grandes autores, ¿verdad? Pero se necesitó también eso, es que hay unos contextos económicos, sociales, políticos, a veces nacionales y enmarcados dentro de un contexto mundial, que determinan que se utilice esta forma de lucha o esta otra. Fidel dijo hace unos años que ya no eran los tiempos de la lucha armada y nosotros nos pusimos bravos. Las FARC nos pusimos bravos, yo creo que todo el mundo, hasta el ELN se puso bravo, todo el mundo ya casi decían, ese señor se volvió loco, está ahí. Pero no, lo que demostró un poco la historia es que no estaba muy salido de la orientación. Estamos en una época en donde la lucha es una lucha de masas, de pueblos movilizados a los cuales hay que concientizar, a los cuales hay que limpiarles el cerebro de tanta basura que les han metido desde niños y que les siguen metiendo en la televisión, en la prensa, en la radio, en el cine todo el tiempo. Y entonces hay una labor muy grande, una labor pedagógica, de formación, de educación, de concientización, de movilización, para que sean grandes multitudes las que se expresen contra esas clases dominantes, opresoras, criminales, asesinas. Y son las grandes masas las que pueden lograr esas transformaciones, actuando. Y para eso se requiere conciencia y por eso
Estamos en una batalla de ideas, todo eso es un poco adecuarse al momento.